Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Vamos a comenzar nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Episcopal de la Comunidad Anglicana. Un día más aquí haciendo nuestro oficio vespertino y comenzamos haciendo un comentario de las últimas noticias. Ya se sabe que aquí en Europa se había comenzado la vacunación en el Reino Unido y justamente cuando parecía que comenzaba una nueva época de una mayor esperanza, pues resulta que ha salido una mutación del virus que ha provocado que se anulen todos los vuelos entre la mayoría de los países de Europa con Inglaterra, aunque ya se sabe que en Gibraltar ha llegado esta nueva cepa. De hecho, mañana van a estar cerrados todos los negocios no esenciales en Gibraltar y han recomendado que los niños no vayan al colegio. Y esto pues nos plantea interrogantes, preguntas, incertidumbre acerca de este tiempo que todavía parece que tenemos que recorrer. Entonces, hermanos, nuestra intención de oración en esta noche precisamente va a ser el que poco a poco, que ya se están certificando las vacunas, empiecen a ponerse en todos los países y pronto, Dios lo quiera, podamos entrar en una nueva época un poco más tranquila, totalmente diferente a este año 2020 que hemos tenido que atravesar. Así que con esta intención oramos en esta noche. Padre, bendecimos tu nombre y te volvemos a agradecer este tiempo de vida que nos permite estar. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado, por aquellas que nos estás dando ahora, aquellas que ni vemos, aquellas que nos darás en el futuro. Queremos presentarte de una manera especial en esta noche, Señor, para que todo el trabajo que se está haciendo para poder vacunar a la población pueda tener éxito finalmente y pueda llevarse a cabo. Señor, te pedimos que tú nos sigas guardando, nos sigas protegiendo y que podamos seguir andando en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos esta noche, que vamos a tener mucho trabajo de estudio para terminar el tema que comenzamos acerca de Jesús como el defensor de los últimos. Así que vamos a tener mucho trabajo en esta noche para poderlo concluir, pero antes tenemos nuestro tiempo de oración tranquilo, de nuestra oración litúrgica. Empezamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos un momentito, hermano. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros, capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo ahora con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él,
oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda todavía del tiempo de Adviento en el que estamos, que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer un salmo. Vamos a leer el Salmo 139. Es un poquito larguito. Hace unas semanas, unos días, cuando yo hablaba acerca de un salmo, hay una hermana de la iglesia, la hermana Nancy, que ella decía que el salmo favorito suyo era el 139. Así que bueno, cuando escuche, que me consta que va a escucharlo después, cuando ya esté grabado, cuando escuche se va a llevar la sorpresa. Así que Nancy, este es tu salmo. Así que, como dirían los toreros, este salmo va por ti. Salmo 139. Dice así. Otro salmo de David, por cierto, mi preferido. Dice: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame
en el camino eterno. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Una maravilla de salmo, de verdad. Si tuviéramos que compartir una enseñanza acerca de él, estaríamos unos pocos días hablando cosas. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir con nuestro tema. Hemos estado varios días sin poder compartir por diferentes motivos y seguimos hablando el tema acerca de la aproximación histórica que estamos haciendo sobre la vida de Jesús. Hoy, si no me equivoco, ya vamos por el 19 estudio y yo dije que íbamos a tardar un mes y me da que vamos a tardar por lo menos un mes y medio, ya que llevamos un paso un poquito más lento del que yo pensaba, pero me parece que merece la pena que llevemos este paso. Hemos estado hablando el último mini tema acerca de la vida de Jesús. Hemos hablado diferentes temas. Jesús, por ejemplo, cuando estaba un judío de Galilea, Jesús como el vecino de Nazaret. Hemos hablado también de, por ejemplo, a ver si recuerdo, Jesús como el sanador de la vida, Jesús el poeta de la compasión, y ahora estamos en el minitema de Jesús como el defensor de los últimos, Jesús el que defiende a los últimos. Y hoy vamos a hacer la tercera parte, que comienza titulándose Jesús el amigo de pecadores. No fue la acogida a los impuros lo que provocó más escándalo y hostilidad hacia Jesús, sino su amistad con los pecadores. ¿Por qué? Porque es que nunca había ocurrido algo parecido en la historia de Israel. Nunca ningún profeta se había acercado a ellos con esa actitud de respeto, de amistad, de simpatía. Lo que estaba haciendo Jesús realmente en su tiempo era algo completamente inaudito. Si nos paramos a pensar en el recuerdo que había dejado Juan el Bautista, era algo completamente diferente. La máxima preocupación del Bautista era acabar con el pecado que contaminaba al pueblo y ponía en peligro el pacto o la alianza con Dios. Era el mayor mal, la gran desgracia para todos. El pecado estaba irritando a Dios y desencadenando su ira. Así lo estaba planteando Juan el Bautista. De hecho, podía haber algo más importante que denunciar a los pecadores, recordarles el castigo que los amenazaba y poner en marcha un gran rito de purificación y penitencia para sacarlos de su pecado. ¿Cuál era ese gran rito? Bueno, si hacemos memoria, el bautismo. Por eso lo llamaban Juan el Bautizador o Juan el Bautista. La actuación de Juan en realidad no escandalizó a nadie. Estaba haciendo lo que se esperaba que hiciera un profeta: defender la alianza del pueblo con Dios. Pero claro, cuando nos venimos a ver la conducta de Jesús, entonces sí nos damos cuenta de que Jesús estaba haciendo algo que realmente era sorprendente. Jesús no está hablando del pecado como algo que está provocando la ira divina. Al contrario, en el reino de Dios hay también sitio para los pecadores y para las prostitutas. No se dirige a ellos en nombre de un juez irritado por tanta ofensa, sino imitando su amor entrañable de padre. Y surgen algunas preguntas, yo tengo aquí algunas anotadas. ¿Cómo puede acoger Jesús, cómo puede acoger junto a sí a publicanos y a pecadores y no les pone ninguna condición? Es decir, sin condición alguna. O por lo menos en los evangelios no hay nada escrito que diga les puso una condición. ¿Cómo un hombre de Dios, Jesús, puede aceptar a esa gente como amigos? Y no solamente eso, ¿cómo Jesús se atrevió a comer con ellos? A sentarse a comer con ellos en la misma mesa. Ahora veremos que eso no era lo más normal de su época. De hecho, este comportamiento de Jesús podríamos incluso pensar que es el rasgo más provocativo de todo lo que Jesús hizo, que fue sentarse a comer con pecadores. Ningún profeta en la historia de Israel había hecho algo así. No solo eso, sino que inclusive las mismas comunidades cristianas que surgieron después, ninguna comunidad cristiana
tendría esa tolerancia que tuvo Jesús con los pecadores, lo cual es llamativo, es muy llamativo. Y antes de, como cada día, explicamos un poquito de historia, y hoy queremos saber un poquito más acerca de esos pecadores y de esos publicanos. ¿Quiénes eran desde el punto de vista histórico? Es que de hecho en tiempos de Jesús a esos pecadores se les llamaba así, y eran un grupo especial, un grupo bien reconocible de personas con unos determinados rasgos sociológicos. No deben de confundirse a los llamados pecadores con el pueblo ignorante, que al no conocer los innumerables preceptos de la ley no los cumplían, al menos en su integridad, ni con tanta gente del campo que después de caer en estado de impureza descuidaban los ritos preceptivos de purificación. Tampoco hemos de identificar sin más a los pecadores con ciertas listas de oficios que eran objeto de desprecio, sobre todo por parte de los sectores fariseos más rigoristas. Por ejemplo, una de esas profesiones eran todos aquellos que tenían que tratar con las pieles y teñir las pieles, pues como trataban con animales muertos, pues eran considerados impuros. Los pecadores, esos pecadores de los que estamos hablando entre comillas, son más bien personas que han transgredido la ley, la alianza, de una manera deliberada, sin que se observe además en ellos signo alguno de arrepentimiento. Fijaros cómo lo estamos definiendo. Gente que ha roto con la ley y que además no tienen signos de arrepentimiento. No se le aplica a cualquiera ese calificativo. Pecadores. Pecadores son los que han rechazado la alianza con Dios desobedeciendo radicalmente la ley. Los que profanan el culto, los que desprecian el gran día de la expiación, el Yom Kippur, los delincuentes, los que colaboran con Roma en la opresión al pueblo judío, los usureros y estafadores, y por último las prostitutas. Se les considera como personas que están viviendo fuera de la alianza, que están traicionando al Dios de Israel, quedando excluidos por tanto de cualquier tipo de salvación. Son los perdidos. Cuando tú lees el Evangelio, la oveja perdida, el perdido, lo perdido, los perdidos, esos perdidos de que habla Jesús en sus parábolas son esas gentes. Junto a los pecadores hay otro grupo de los que los evangelios nos hablan constantemente, que son los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Porque es que a Jesús de lo que se le acusaba precisamente era recordar de comer con pecadores y publicanos. Y claro, al menos uno de los discípulos de Jesús fue un publicano. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos publicanos? Tan estrechamente asociados, como digo, al grupo incluso de los pecadores. De tal manera que se dice pecadores y publicanos. No tenemos que confundir a estos publicanos con los recaudadores de tributos e impuestos directos del imperio sobre las tierras y los productos del campo. No, no se refieren a eso. Roma confiaba esa tarea realmente a familias prestigiosas, muy bien seleccionadas, que podrían incluso responder con su propia fortuna a esa tarea que se les confiaba, a ese cobro eficaz de impuestos. Naturalmente, estos funcionarios del fisco romano actuaban de manera implacable, buscando al mismo tiempo el máximo lucro para ellos mismos. Por eso el problema de los impuestos no solamente era que le cobraban para Roma, sino que ellos se iban quedando también con otra cantidad para ellos mismos. Ahí estaba el enriquecimiento que ellos tenían. Pero los publicanos, los que aparecen en los evangelios, son, históricamente hablando, los recaudadores que cobran los impuestos, no del campo, repito, sino de las mercancías y derechos de tránsito en las calzadas importantes, en los puentes, en las puertas de algunas ciudades. Pero también otra vez no tenemos que confundir a los grandes recaudadores o jefes de publicanos, que han logrado que se les conceda el control de estos peajes y derechos de aduana. Es como decir, eran como aduanas, vamos a decirlo para entenderlo, ¿no? En una determinada región. No hay que confundir a los jefes de los publicanos con sus esclavos y demás subordinados, que son los que finalmente se sientan en la mesa en los puestos de cobro.
Estos publicanos, esos los que se sientan en la mesa de cobro, constituyen un colectivo formado por gentes que no han podido encontrar un medio mejor para sobrevivir. Este trabajo, considerado como una actividad propia de ladrones y gente poco honesta, era tan despreciado en los tiempos de Jesús en Israel que a veces se recurría a esclavos. Los que lo hacían eran los esclavos, porque la gente normal lo veían tan despectivo ese trabajo que ni siquiera encontraban gente normal. Y de esos publicanos es de los que Jesús se encuentra en el camino. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo constituido por gente típicamente pecadora, con un desprestigio social que no tiene otro equivalente que el del grupo de las prostitutas en el campo de las mujeres. Pecadores, publicanos, prostitutas. Porque Jesús escandaliza también por relacionarse con mujeres de mala fama, provenientes de los estratos más bajos de la sociedad. En las ciudades de cierta importancia nos encontramos a las prostitutas trabajando en pequeños burdeles regidos por esclavos. La mayor parte de ellas también eran esclavas. Ojo, un dato interesante a tener en cuenta. Trabajando allí como esclavas, porque sus padres las habían vendido como esclavas. Esto ya nos llama la atención del tiempo histórico. Las prostitutas que vagaban por las aldeas, es decir, las que no estaban en los burdeles, casi siempre eran mujeres que habían sido repudiadas por sus maridos o eran viudas que no tenían quien las protegiera, que lo que hacían era acercarse a las fiestas, a los banquetes en busca de clientes. Al parecer, son estas quienes se acercan a las comidas que se organizaban en torno a Jesús. Lo que más escandaliza no es verle en compañía de gente pecadora y poco respetable, sino el problema no es que esté en compañía de esa gente, el problema es que esa gente es la que se sienta con Jesús a la mesa. Estas comidas con pecadores son uno de los rasgos más sorprendentes y más originales. Nadie nunca en la historia ha hecho algo así. Por eso sea lo que más lo diferencie de todos sus contemporáneos y de todos los profetas del pasado, y me atrevería a decir y del futuro también. No solo los del pasado, no solo los profetas, también los maestros del pasado. Los pecadores los vemos como compañeros de mesa, publicanos, prostitutas, gozando de la amistad de Jesús. Es difícil encontrar algo parecido en alguien considerado por todos como un hombre de Dios. Sin duda, hermanos y hermanas, estamos ante un gesto increíblemente provocativo que Jesús buscó intencionadamente. O sea, como diríamos en el argot de la policía, Jesús se sentó a comer con publicanos, pecadores y prostitutas con total alevosía y premeditación. Él quiso que fuera así. Un gesto simbólico que generó evidentemente una reacción inmediata contra él. Los evangelios nos hablan de esta sorpresa. Aparece esa pregunta. Yo me quiero imaginar a los fariseos mirando aquello y la pregunta es: ¿qué? ¿Que está comiendo con los publicanos y los pecadores? ¿Que no está guardando las debidas distancias? Y todos diciendo al unísono: ¡qué vergüenza! Luego las acusaciones, luego el rechazo, luego el descrédito. Por eso decían: ahí tenéis un comilón, un bebedor de vino, amigo de pecadores. Y claro, uno se pregunta: ¿y cómo puede Jesús comportarse así? ¿Cómo puede Jesús comportarse así? Yo, conforme os hablo de estas cosas, me estoy imaginando que fuera en este tiempo y que fuera un presbítero, un diácono, un siervo de la iglesia, un obispo, el que hiciera algo así que lo que Jesús hizo, y seguro que saldría en los periódicos, te lo puedo asegurar. Es un asunto explosivo. Sentarse, fijaros, ahora vamos a entender por qué.
sentarse a la mesa con alguien siempre es una prueba de respeto, de confianza y de amistad. Es decir, no se come con cualquiera. Cada uno come con los suyos. Compartir la misma mesa, estoy hablando un poco de la cultura de aquella época y recordar que nosotros somos, en España somos muy de cultura oriental. Por nosotros han pasado los judíos, han pasado los árabes y tenemos una cultura muy oriental, muy estilo de aquella época. Y entonces, bueno, yo quiero abriros un paréntesis. Me vais a permitir que abra un paréntesis. Yo creo que tenía 21 o 22 años y hice mi primer viaje a Estados Unidos. Llegué a Miami y una de las cosas más graciosas que a mí me pasaron fue que fui a comer eso no existía en España en aquella época, el Kentucky Chicken Fry, o sea, el KFC que decimos aquí en España, porque lo decimos en español, KFC, pollo frito. Yo lo había visto en las películas, pero en España eso no lo habíamos visto. Bueno, pues yo me siento a comerme el lunch, a comérmelo a mediodía en un KFC. Me siento en una mesa. Había un montón de gente en ese momento y de pronto veo que llega un tío americano, se me sienta en mi mesa enfrente mía y se pone a comer. Fijaros la cultura española, en aquella época. Ahora ya, con los años que tengo, yo hubiera actuado de otra manera. A mí me dio tal vergüenza comer delante de un extraño que dejé de comer. Un extraño sentado a mi mesa delante mía comiendo y yo delante de él, qué vergüenza. Comer con un extraño. O sea, hay una cultura de la mesa, hay una cultura del comer. Para colmo, yo fui educado en un seminario católico para comer con toda la cubertería que se utiliza, todo tipo de cubiertos. Es decir, a mí me enseñaron a comerme una naranja cortándola con el cuchillo y el tenedor, pelar la naranja con el cuchillo y el tenedor. Comerte un langostino, un camarón, que dirían en Latinoamérica, con cuchillo y tenedor, cortándole la cabeza, todo con cuchillo y tenedor. El objetivo era no tocar con las manos la comida, de mala educación culturalmente hablando. Hay una cultura alrededor de la mesa. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi en Estados Unidos una persona comiéndose el pollo con las manos, yo me quedé sobrecogido. Dios mío, digo, qué barbaridad. O sea, ¿cómo se puede comer pollo con las manos? Eso es la cultura que a uno le enseñan en donde uno nace. Luego tú coges el pollo con las manos y dices que da igual comerme el pollo con las manos o comerme un langostino y pelarlo, etcétera. Pero fijaros una cosa, en aquella época había una cultura de mesa y lo cierto y verdad es que no se comía con cualquiera, cada uno comía con los suyos. Compartir la misma mesa entonces quiere decir que uno pertenece al mismo grupo. Quiero que nos quedemos con esa idea. Si yo como con fulanito, es que yo pertenezco a el grupo de fulanito. ¿Qué era lo que pasaba? Pues en la época de Jesús nos encontramos a los gentiles comiendo con los gentiles, a los judíos con los judíos, pero aún más, a los varones con los varones, las mujeres con las mujeres, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Es decir, no se come con cualquiera ni de cualquier manera. Y menos, y aquí llegamos a otro punto, cuando lo que se quiere es observar la santidad propia del verdadero Israel. En la secta de Qumrán, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, cercano al lugar donde estaban, para ellos, según los manuscritos encontrados donde se describen este tipo de cosas, la comida era el centro de la vida comunitaria. Ningún extraño a la comunidad podía tomar parte en ella. Incluso los mismos miembros se sometían a unas rigurosas purificaciones y abluciones antes de sentarse a la mesa. De tal manera que la comida transcurría según un detallado ritual que fijaba el lugar de cada uno según la estructura jerárquica de la comunidad. Es decir, ni te podías sentar en donde tú quisieras, tú tenías tu sitio dependiendo de quién eras tú. En los sectores radicales de los grupos fariseos
Resulta de que los comensales además se lavaban previamente las manos. Yo he visto comer, yo he tenido el orgullo, voy a decirlo así, de comer con una comunidad de judíos, y el que presidía la mesa le han traído una jarrita de agua y un barreñito, y delante de todos nosotros se ha lavado las manos, no porque tuviera las manos sucias, era un lavamiento de manos ritual, y después ha hecho la bendición, y una vez que se ha hecho la bendición, entonces las personas empiezan a comer. Los fariseos igual, se lavaban las manos. Excluían a los ritualmente impuros, es decir, una persona impura no se podía sentar a la mesa con ellos, porque entonces impurificaba toda la mesa. Se aseguraban además de que se hubiera pagado el diezmo de todos los alimentos que se iban a servir, es decir, no te podías comer un alimento del cual no se hubiera pagado el diezmo previamente. Con estas reglas de la mesa, lo que sucede es que cada grupo va a excluir a los extraños, consolidando su propia identidad y manifestando su visión del verdadero Israel. Vale. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús los sorprende a todos, sentándose a la mesa con cualquiera. Su mesa estaba abierta a todos. Nadie tenía por qué sentirse excluido. No hacía falta ser puro, no era necesario lavarse las manos. De hecho, se lo dijeron los fariseos, se lo dijeron: tus discípulos no se lavan las manos. Claro, cuando uno lee esto desde un no saber cuál era la cultura, uno se piensa que qué guarros eran los discípulos de Jesús, que para comer no se lavaban las manos. No, era un lavamiento de manos ritual. Ya tenían las manos limpias, por supuesto, pero ahora tenían que lavárselas de manera ritual, como una especie de ritual. Bueno, Jesús sorprende, Jesús llama la atención, porque Jesús no excluye a nadie. Y entonces, claro, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, hermanos y hermanas, que en el reino de Dios todo ha de ser diferente. La misericordia, hemos dicho ya, que sustituye a la santidad. No hay que reunirse en torno a mesas separadas. El reino de Dios, entonces, es como una mesa abierta donde pueden sentarse a comer, y aquí viene el punto. Y esto yo sé que hoy vamos a luchar un poco con nuestra mente. Sentarse a comer hasta los pecadores. Hasta los pecadores. Jesús quiere comunicar a todos lo que Él vive en su corazón. Cuando se sienta a la mesa con publicanos, con pecadores, con mendigos, con enfermos, recién sanados, con gente indeseable, con gente de dudosa moralidad. ¿Y entonces qué hace? Otra vez les cuento una parábola de un hombre que organizó una gran cena y no descansó hasta ver su casa llena de invitados. Vamos a leerla. Dice así: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que verlo. Te ruego que me dispense. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispense. Otro dijo: me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y a las cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Fijaros lo que Jesús contó. Jesús habla de una gran cena organizada por un señor, un personaje, una persona con dinero, con medios. Como es natural, este señor con dinero no va a invitar a cualquiera. Él llama a los suyos amigos ricos, gente influyente. El banquete va a servir para estrechar más lazos de amistad, solidaridad entre ellos. El honor del anfitrión se va a ver incrementado por la asistencia de tales comensales, y estos podrán asegurarse también más adelante el favor y el padrinazgo de este hombre rico. Aquellos que están escuchando a Jesús, los pobres, saben perfectamente que ellos nunca podrían imaginarse formar parte de un banquete de esas características. Ellos lo tienen claro. Eso es un imposible para ellos. El Señor los convida, el Señor de la casa los convida con suficiente antelación.
¿Para qué? Porque así habrá tiempo para cuidar los preparativos y los convidados podrán ir conociendo más detalles de la fiesta y de los invitados que van a asistir a ella. Pero cuando llega el día, ahora el Señor envía de nuevo a su siervo para confirmarle la invitación, diciéndoles que todo ya está preparado, ya podéis ir viniendo. Un gesto de cortesía que se acostumbraba en aquella época entre las gentes muy ricas. Pero aparece la sorpresa. Jesús sorprende a los que lo están escuchando, porque todos, sin excepción, empiezan a poner excusas. Y no presentan razones consistentes. Cuando se analiza desde un punto de vista histórico lo que Jesús dice, en realidad son excusas mal planteadas. Uno dice que ha comprado un campo y que quiere ir a verlo. Pero claro, ¿quién compra un campo en aquella tierra tan desigual sin conocer antes cómo es y qué se puede sembrar en él? Es decir, primero vas a ver y luego compras. Jesús está planteándole a ellos que se den cuenta de que es una excusa tonta, porque primero compra y después quiere ver cómo es. O sea, es una excusa tonta. Otro se disculpa porque dice que ha comprado 10 bueyes, que quiere ir a probarlos. Pero claro, ¿quién compra unos bueyes sin comprobar la fuerza que tienen y ver si pueden trabajar todos bajo el mismo yugo? Otra excusa tonta. Otro afirma que se acaba de casar y naturalmente no puede acudir. Pero claro, ¿no lo sabía ya días antes cuando recibió la invitación? ¿Por qué esperar ahora para poner la excusa? Así que el siervo finalmente se da cuenta de que nadie va a ir a la fiesta. Él empieza a preguntarse, ¿cómo se atreven a humillar así al Señor que los ha invitado dejándolo solo? ¿Tan importantes son sus negocios, sus intereses? Algo de esto también posiblemente estarán pensando los mismos que escuchan a Jesús. Pero claro, ellos están pensando, si ellos recibieran un día una invitación parecida, ellos seguro que irían. Ellos seguro que lo aprovecharían. ¿Cómo perderse una oportunidad así? De ir a una fiesta de un gran señor rico, donde posiblemente van a poder comer manjares que nunca más en su vida habrían probado o iban a probar. Y claro, el señor de la parábola tiene una reacción inesperada. Va a haber un banquete por encima de todo. Y de pronto se le ocurre una idea completamente insólita. Y le dice al siervo que invite a los que nadie invita. A los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, a la gente miserable, que no le pueden aportar honor alguno. Para llamarlos, el siervo va a tener que ir por las plazas y las callejuelas de los barrios pobres de la ciudad, alejado de la zona reservada de la élite. Los que le están oyendo a Jesús se tienen que haber quedado estupefactos. Invitando a un hombre rico, invitando a gente pobre como nosotros. ¿Qué va a ser esa cena donde se rompen todas las normas exigidas por el honor y el código de pureza? Pero su sorpresa va a ser todavía mayor, porque al ver que todavía le queda sitio, el Señor le da una orden que entonces ya es asombrosa. Le dice que se vaya fuera de la ciudad, por los caminos y la cerca, que separan las propiedades para llamar a toda esa gente que vive como puede, ni siquiera dentro de la ciudad, sino junto a las murallas. La mayoría de esa gente resulta que son forasteros, gente de mala reputación, que no pertenecen a la ciudad, que tampoco son propiamente campesinos, y entonces el siervo los tiene que obligar a entrar en la casa. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está planteando? ¿A quién se le puede ocurrir un banquete abierto para todos, sin listas de invitación, sin normas de honor, sin códigos de pureza, donde se admite incluso a personas desconocidas? Y aquí, hermanos, surge otra vez la pregunta del millón, a la que el Señor quiere que lleguemos cada noche. ¿Será así el reino de Dios? ¿Será así el reino de Dios? Una mesa abierta a todos, sin condiciones, hombres, mujeres, puros, impuros, buenos, malos. Una fiesta donde Dios se verá rodeado de gente pobre e indeseable, sin dignidad ni honor alguno. El mensaje de Jesús es tan
increíblemente maravilloso que la gente que está escuchando a Jesús no da crédito a lo que oye. Pero Jesús está hablando desde una fe total. Dios es así. No quiere quedarse eternamente solo en medio de una sala vacía. Dios es como ese Señor, que al ver que la sala se queda vacía, manda a su criado para que la sala se llene. Estaba preparando una gran fiesta, abierta a todos, porque a todos siente Él como amigos y amigas, dignos de compartir su mesa. El gozo de Dios es que los pobres y despreciados, los indeseables, los pecadores, puedan disfrutar junto a Él. Jesús lo está ya viviendo desde ahora. Por eso es que Jesús, hermano y hermana, celebra con gozo cenas, comidas, con aquellos que la sociedad desprecia y excluye, margina. Los que no han sido invitados por nadie. Un día se sentarán a la mesa con Dios. Y esto nos lleva a hablar, hermano, del siguiente tema: el perdón que ofrece Jesús. Jesús entiende y ve y vive estas comidas con pecadores como un proceso de sanidad integral, en algunos casos física, pero sobre todo espiritual. Al verse acusado por su conducta extraña y provocativa, Jesús responde con aquellas palabras que todos sabemos: no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso Jesús está en medio de aquella gente, porque aquella gente lo necesita. Estas comidas tienen un carácter terapéutico. En ellas Jesús está ofreciendo confianza, les está ofreciendo amistad, los está liberando de la vergüenza, de la humillación, los está rescatando de la marginación, los está acogiendo como amigos. Poco a poco, en esa gente se va despertando un sentido de dignidad propia. No son merecedores de ningún rechazo. Por vez primera, esa gente se sienten acogidas por un hombre de Dios. Y en adelante, su vida puede ser diferente. Por eso, hermano, las comidas que Jesús hace son comidas alegres, son comidas festivas, de fiesta. Beben vino, no beben mosto. Yo sé que hay algunos países que tienen prohibido el beber vino como algo pecaminoso, pero lo cierto y verdad es que Jesús lo que bebió fue vino, no bebió mosto. El mosto no se bebía, se bebía el vino. Así que beben vino. Probablemente cantarían. En lo íntimo de su corazón Jesús está celebrando con gozo el retorno de los perdidos a la comunión con el Padre, porque también ellos son hijas e hijos de Abraham. La alegría de Jesús, imaginaros, se contagiaría a todos, porque no se podía estar triste en su compañía. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas estar triste estando en la compañía del Hijo de Dios? De ese que es llamado por Juan el Verbo, el que era en el principio. ¿Te imaginas estar triste? ¿Tú estarías triste estando en la compañía de Jesús o estarías alegre? Ese que se denomina a sí mismo como la vida, la verdad, la luz, el camino, la resurrección, la puerta, el buen pastor. ¿Tú vas a estar triste cuando estás sentado al lado de él? Hermanos, eso es una imposibilidad. Entonces, en esas comidas, la alegría de Jesús se contagiaría a todos. Es tan absurdo como pensar en estar ayunando cuando está celebrando, cuando está el novio en la boda. Por supuesto, también tenemos que aclarar que no estamos hablando de banquetes de carácter dionisiaco, los banquetes que se celebraban al dios Baco y el dios romano Baco, el dios griego Dionisio, como los que tal vez tenían lugar en Séfori o Tiberiades, que sí hacían la gente de origen romano. Jesús no invita al libertinaje, no está justificando el pecado, la corrupción ni la prostitución, pero sí está rompiendo el círculo diabólico
de la discriminación, y entonces les abre un espacio nuevo para que puedan tener un encuentro amistoso con Dios. Hermanos, hermanas, Jesús se sienta a la mesa. Yo quiero que nos lo imaginemos. Se sienta a la mesa con pecadores, no como el juez severo, no así. No como el juez severo, sino como un amigo acogedor. El reino de Dios, entonces, está demostrando con los hechos que el reino de Dios es gracia antes que juicio. Porque Dios es una buena noticia, no una amenaza. Los pecadores y las prostitutas se pueden alegrar, beber vino y cantar junto a Jesús. ¿Te lo imaginas? Estas comidas son un auténtico milagro que los va curando por dentro. Están cantando, están bebiendo, están cerca de Jesús. La sola presencia de Jesús ya es una presencia que transforma los corazones, que transforma las vidas. Empiezan a darse cuenta de que Dios no es un juez siniestro que les espera lleno de cólera y lleno de ira. Es un amigo que se les acerca ofreciéndoles su amistad. La acogida que Jesús les da a estas mujeres y a estos hombres fuerza para reconocerse como pecadores. Nada tienen que temer. El desprecio y la exclusión social les impedía ver a Dios con confianza. Pero ahora la acogida que Jesús les da les va a devolver la dignidad perdida. No necesitan ocultarse de nadie, ni siquiera de sí mismos. Pueden abrirse al perdón de Dios y cambiar. Y hermanos, hermanas, en esas comidas, en eso que Jesús está haciendo con Jesús, hermanos, todo es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De hecho, los evangelios nos han conservado dos escenas maravillosas en las que Jesús, de una forma solemne, le va a ofrecer el perdón en nombre de Dios. En una de ellas estamos en Cafarnaúm. En Cafarnaúm Jesús ve a un paralítico tendido a sus pies, sin fuerza alguna para caminar. Lo han traído unos amigos suyos, lo han colado por el techo de la casa en la que estaban, porque la multitud estaba rodeando esa casa. Y cuando Jesús ve cómo esos amigos son capaces de meterlo por el techo y traerlo y ponerlo a sus pies, Jesús le dice con una ternura especial, mirándolo a ese hombre ahí en su lecho, en su camilla. Jesús de pronto le dice esa frase maravillosa que sorprende a todos, porque Jesús se atreve a decirle: hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados si lo que quería era la sanidad? Y Jesús, conociendo lo que hay en el corazón, trata primero con lo más importante: los pecados son perdonados. En otra escena no menos conmovedora, para mí es una de las escenas más hermosas del Evangelio, es una de mis escenas preferidas de los Evangelios, vemos cómo una prostituta está ungiendo los pies de Jesús entre lágrimas, besos y caricias, y con su cabello está secándole los pies, y con sus lágrimas se los ha lavado. Y entonces Jesús le dice a esa mujer: hija mía, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. ¿Qué estaba viendo Jesús en el corazón de esa mujer? ¿Qué podía ver Jesús en ese corazón lleno de heridas, lleno de sufrimiento, lleno de, en fin, uno se pone a imaginar cosas? ¿Qué era? Esa prostituta había sido una hija vendida como esclava por su padre. ¿Te imaginas? Que un padre venda a su hija como esclava. ¿Cómo puede sentirse esa hija? ¿O había sido una mujer repudiada por su esposo, por a lo mejor ser estéril? ¿O era una viuda que nadie le estaba sosteniendo? Cualquiera de esos tres casos podía ser, y cualquiera de los tres casos era un sufrimiento horrible en la vida de esa persona. Y ahí está llorando esa mujer a los pies de Jesús.
Y Jesús la mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Y mientras nosotros podemos emocionarnos, yo me estoy emocionando nada más que pensarlo, mientras nosotros nos emocionamos viendo esta escena y pensando lo que estaba pasando en ese momento, resulta de que había gente allí que se sentía que la actuación de Jesús era un verdadero escándalo y una blasfemia para la mentalidad judía. Dicen los escribas: está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces la respuesta de Jesús es firme y es clara. Dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús no está actuando como un profeta o como un simple sacerdote o alguien que habla en representación de Dios. Declara que el pecador ha sido perdonado. Está hablando como el Hijo del Hombre, que tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Lo decimos cada día cuando declaramos el perdón de los pecados, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar pecados sobre la tierra. Así que, hermanos, al hablarnos de las comidas de Jesús con pecadores, los evangelios, otro detalle a tener en cuenta, nunca nos presentan a Jesús ofreciendo el perdón de Dios con alguna fórmula. Es un misterio, no sabemos si lo hizo. Jesús todo el tiempo se presenta como el amigo cercano, que los está acogiendo en su mesa, que les está ofreciendo su amistad, que les sana la vida, esa vida indigna en la que están viviendo, y los encamina hacia Dios. La actuación de Jesús sugiere la actitud de ese Dios misericordioso que Él mismo nos ha descrito y hemos comentado en días pasados, en esas parábolas en las que habla de un padre que acoge a su hijo perdido organizando un banquete festivo, o como un pastor que busca a su oveja perdida y cuando la encuentra lo celebra con los amigos al recuperarla. Y otro dato interesante es que fue probablemente sobre todo en estas comidas donde se aprendió a orar a Dios con la oración del Padre Nuestro. Invocar a Dios como Padre, mientras comen y beben juntos en torno a Jesús. Se trata de una experiencia nueva que los va sanando por dentro, que les está ayudando a retornar a Dios, al que comienzan a sentir precisamente, repito, no como el Dios airado, sino como un Padre bueno que los quiere recibir. Poco a poco, animados por Jesús, empiezan a llamarle Abba a ese Padre. Bendicen su nombre santo y le piden que se cumpla en ellos el gran deseo de Jesús, que no era otro del venga tu reino. El gran deseo de Jesús, venga tu reino. Cada vez que oremos el Padre Nuestro y lleguemos a esa parte y digamos nosotros también venga tu reino, nos estamos identificando con el mayor deseo de Jesús en la tierra, que viniera el reino, que el reino ya estuviera. Estos hombres y mujeres despreciados por casi todo no están pensando en cosas sublimes. Jesús les enseña a ser realistas, a que pidan el pan, que a nadie le falte cada día su trozo de pan, aunque sea de cebada. Le piden también perdón como ellos mismos están dispuestos a perdonar, superando los impulsos de venganza y resentimiento que brotan en sus corazones. No están pensando solo en el reino de Dios, que llegará un día lejano a liberar del mundo del mal. Piden experimentar desde ahora la llegada de Dios Padre, para poder vivir como hijos e hijas suyos. Jesús nos está planteando también otro concepto, que es el concepto del perdón inmerecido. Jesús está ofreciendo su acogida y el perdón de Dios a los pecadores y provoca, repito, escándalo e indignación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si Jesús está ofreciendo un perdón, una acogida de parte de Dios, provoca escándalo y provoca indignación? ¿Dónde estaba la novedad de la actuación de Jesús? Y es que el pueblo judío creía en el perdón de todos los pecados. Incluso en esos pecados metían el homicidio y la apostasía.
habían enseñado que Dios sabe perdonar a quienes se arrepienten. Pero eso sí, aquí está la diferencia. Había que seguir un camino. Primero, el pecador tenía que manifestar su arrepentimiento mediante los sacrificios apropiados en el templo. Debía de abandonar su vida alejada de la alianza y volver a hacer el cumplimiento de la ley. Y finalmente, los daños, ofensas al prójimo exigían la debida restitución o reparación. Claro, si Jesús hubiera acogido a su mesa a pecadores y les hubiera predicado el retorno a la ley, cosa que los evangelios no nos cuentan, logrando así que los publicanos y las prostitutas abandonaran su vida de pecado, nadie se habría escandalizado. Al contrario, lo habrían admirado y le habrían aplaudido. ¿El problema cuál es? Lo que sorprende es que Jesús acoge a los pecadores sin exigirles previamente el arrepentimiento. O por lo menos no se nos dice nada de eso en los evangelios. ¿Qué ocurre? Que los está acogiendo tal como son, pecadores. Están confiando totalmente en la misericordia de Dios, que es lo que está buscando. Por eso Jesús pudo ser acusado de un amigo de gente que seguía siendo pecadora. Entonces, claro, para ellos la actuación era intolerable. ¿Cómo podía acoger a su mesa asegurándole su participación en el reino de Dios a gentes que no estaban reformando su vida de acuerdo con la ley? Pero la actuación de Jesús es clara: ofrecer el perdón sin exigir previamente un cambio. No está poniendo, hermanos y hermanas, a los pecadores enfrente de las tablas de la ley. Los está poniendo frente al amor y la ternura de Dios. Esa es la terapia personal con aquellos amigos y amigas perdidos, que no se aciertan a retornar a Dios en el camino de la ley. Sin embargo, los perdona sin la seguridad de que responderán cambiando su conducta. Actúa como el profeta de la misericordia de Dios. Es maravilloso pensar cómo Jesús es amigo de los pecadores antes de que todavía se hubieran convertido. Esto nos habla del amor profundo de Dios que nos sobrecoge, que nos llena el corazón, que nos hace ver cómo es nuestro Dios. Dios es así. No espera a que sus hijos e hijas cambien. Él es el primero que comienza ofreciendo su perdón. Por eso hemos dicho perdón inmerecido. Como dirían después en las epístolas, que Él nos amó a nosotros primero. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos amó primero. Qué ejemplo de amor y de misericordia. Un perdón que ofrece sin condiciones. Una actuación que va sanando, pero que no sigue los caminos de la ley. Jesús sigue los caminos del reino. Ofrece la acogida, la amistad, regala el perdón de Dios, confía en su misericordia, que sabrá recuperar a esos hijos e hijas perdidos. Se acerca, los acoge e inicia con ellos un camino hacia Dios que solo se sostiene en su compasión infinita. Y si somos honestos con nosotros mismos, nosotros podemos decir lo mismo hoy. El camino por el que Dios nos lleva es un camino de compasión infinita. Cuánta paciencia, cuánto perdón, cuánta misericordia, cuánto amor nos ha demostrado Dios ya. Y es que nadie ha realizado en esta tierra un signo más cargado de esperanza, más gratuito y más absoluto del perdón de Dios. Jesús está situando a todos, fijaros,
a los pecadores y a los justos, ante ese abismo insondable del perdón de Dios. En Jesús ya no hay justos con derechos frente a pecadores sin derechos. Desde la compasión de Dios, Jesús lo está planteando todo de manera diferente. A todos se le ofrece el reino de Dios. Solo van a quedar excluidos los que no quieran acoger su misericordia. Todo queda confiado al misterio del perdón de Dios. Entre aquellos que le están escuchando, el mensaje de Jesús podría resonar así, algo así como esto: cuando os veáis juzgados por la ley, sentíos comprendidos por Dios. Cuando os veáis rechazados por la sociedad, sabed que Dios os abraza. Cuando nadie os perdone vuestra indignidad, sentid sobre vosotros su perdón inagotable. No lo merecéis. No se lo merece nadie. Pero Dios es así: amor y perdón. Y entonces nos damos cuenta, otra vez más, que el problema principal de Jesús no fue otro que las personas que se sentían moralmente justas y legalmente correctas no entenderían su manera de ver las cosas. Los pobres y los enfermos, los impuros y los pecadores, los publicanos, las prostitutas le entendían y lo acogían. Para ellos, este Dios sugerido por Jesús era la mejor noticia. La tradición cristiana en los evangelios nos ha conservado una frase dirigida por Jesús a quienes se resistían a su mensaje. Jesús dijo una frase famosísima: en verdad yo os digo, los publicanos y las prostitutas entran antes que vosotros al reino de Dios. Lo leíamos en nuestro leccionario hace unos días. Así es el amor de Jesús, el llamado amigo de pecadores y publicanos. Amén. Y decimos ahora, hermano: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra en la verdad. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos. Mañana empezamos un nuevo tema. Vamos a hablar de Jesús como el amigo de la mujer, y vamos a hablar toda una serie de detalles históricos sobre la vida en aquellos tiempos de las mujeres. Ojalá que entendamos cosas nuevas y aprendamos más del Señor. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana. Amén.